decía, si yo lo hice allá, yo también lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer al otro lado del mundo, en la China y en la Conchinchina. Esa conexión de escuchar mi cuerpo me ayudaba a estar tranquilo, ¿no? Yo diría como desconectar de lo que estaba viviendo. ¿Cómo conocer a un cliente, por ejemplo, en 5 minutos? Bienvenidos una vez más a un compartir desde mi experiencia. Hoy nos acompaña Alejandro Palacio, un ingeniero, consultor en carbono y métricas en sostenibilidad ambiental, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la ganadería sostenible. Así que para cada uno de los hijos de esos ganaderos, de esos empresarios, este tema es sumamente importante. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Jessica, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta vez me gustaría que entremos de un solo al tema porque aparte de conocerte y que compartas con nosotros tu experiencia, también es brindar esas prácticas que todo ganadero debería de implementar en su finca. ¿Y cómo lo hacemos? Es la pregunta. Bueno, en realidad es una transición desafiante, habida cuenta que muchos de nosotros venimos de generaciones de ganaderos desde los abuelos y bisabuelos, y ya están las nuevas generaciones, lo digo por el caso particular donde mi padre, pues ganadero de toda la vida, y mi hermana ahora es la encargada de continuar con el proceso. Son visiones diferentes de las responsabilidades y de los impactos. Entonces, en términos de cómo transitar a una ganadería más sostenible, hay muchas aristas, pero la principal debe ser sin duda, y como lo impulsamos desde CO2 Cero, la compañía con la que trabajo en carbono, es primero identificar esas labores propias, esos protocolos productivos que reflejen en primera instancia una mejor, digámoslo, calidad de vida para los animales, ¿cierto? Brindan las mejores condiciones en términos de agua, de alimentación y demás. De esta manera, normalmente cuando se transita hacia unos protocolos productivos más sostenibles, se generan unos cambios en términos de rotación del ganado. Normalmente, por lo menos en Colombia, se acostumbra a una ganadería extensiva y hay un potrero de, ¿qué te diré?, 1 hectárea y se sueltan allí los animales por, qué sé yo, 30 días a que coman y ellos se van guiando solitos, pero esto genera eventualmente a veces un sobrepastoreo, hay una compactación del suelo por periodos excesivos en algún lugar, no está el mejor acceso al agua, entonces los animales comen, pero no necesariamente se alimentan. En la medida en que tú implementes, después de hacer digamos, hay que hacer unos ajustes en los potreros, unas áreas más pequeñas, calculadas, y tú les vas poniendo a la disposición del ganado un alimento que está disponible en su mejor momento en términos nutricionales. En primer lugar, ellos van a comer y van a comer mucho mejor, es decir, mucha más proteína. Por ende, la conversión hacia carne va a ser mucho más efectiva. Podrás pasar de, no sé, 600, 800 gramos por día a 1200 o eventualmente más, dependiendo de la raza que tengas involucrada. En segundo lugar, muchos acostumbran manejarlos ya en manada y manejan unas cintas eléctricas, no necesariamente unas cercas eléctricas, sino unas cintas, y van moviendo el ganado 1, 2, 3, 4 o incluso 5 veces. Eso dependerá de las condiciones de cada predio, de la disponibilidad de capital que uno tenga, del personal que tenga a la mano para que lo acompañe. Entonces, digamos que en términos de primera medida es ese nivel rotacional. ¿Por qué? Porque vas a tener un ganado comiendo mucho mejor, con una mejor ganancia y rotando con mayor frecuencia en tus predios. Esto, de alguna manera, también lo que facilita es incrementar, valga la redundancia, la carga por hectárea, es decir, cuántos animales por hectárea vas a tener en el proceso de pastoreo. Y te pongo un dato, en Colombia estamos más o menos en un dato muy general, en una carga de 0,6 animales por hectárea, más o menos. Y he conocido procesos de ganadería sostenible donde modificando estos patrones de rotación y demás,
se pueden subir a 6 o 7 animales por hectárea. O sea, es pasar a 10 veces más. Y lo que se trata, en últimas, desde un punto de vista un poquito romántico, es, listo, usted tiene las 10 hectáreas, ya tienen más animales, pero entonces lo que debemos buscar y el llamado es, liberemos áreas para procesos de restauración, que una cuenca hídrica, que una ronda de un río, de una quebrada, liberemos esos espacios para fortalecer, digamos, esos servicios ecosistémicos que brindan los bosques o los diferentes ecosistemas que tengamos. Entonces, digamos, en términos muy generales, digamos, los niveles de rotación son importantes. Eventualmente otros sugieren también generar una transición a otras razas que en términos de precocidad te facilitan un mayor movimiento y una mayor dinámica en términos de la productividad del hato, ¿cierto? Un Nelore ciclocorto o algo por el estilo. Hay que evaluar. Entonces, hay muchas formas de aproximarse, pero esas, digamos, de las más destacadas. Exactamente. Por ejemplo, lo que se hace en la finca de mi papá es que allá nosotros tenemos eh, todo lo que es vacuno y todo lo que Sí, es ordeño. Entonces están divididas en diferentes espacios, en diferentes potreros, y dentro de la finca tenemos la gratitud de tener ríos. Entonces todavía esto abona a la crianza del ganado. Y sí. como estamos en un corredor seco, en la parte pacífico de Nicaragua, entonces pues el ganado que más se cría allá es Brahman. Entonces que no es un ganado lechero, Sí, sin embargo, sí es un ganado para carne, pues, y dentro de ellos se han venido implementando muchos otros hábitos de monocultivos. es de Y, doble propósito, exacto, exactamente. Sí, así es. Entonces, digamos que estos términos, digamos, estas transiciones hacia una ganadería sostenible tiene dos impactos en términos de carbono muy relevantes. El primer impacto es, a partir de la transformación de esos protocolos productivos, hay una reducción significativa o una eliminación, de hecho, de la implementación de agroquímicos o fertilizantes o pesticidas y demás, como aquí llaman el tordón, que es un glifosato para las malezas. Porque algunos plantean, por ejemplo, que, y esto a algunos les suena romántico, a otros no, que si una maleza sale, no sé si en Nicaragua llaman la maleza igual, que es una planta que no corresponde con el pasto que, para que se coman los usualmente animales. se saca esa maleza y en un... Entonces, normalmente, ¿qué hacen? La fumigan. Pues, entonces, si tú la fumigas, ese agroquímico no solo ataca la maleza, sino que permea y entra y mata o elimina a todas digamos, las bacterias que hay debajo que operan en pro de, digamos, de esos servicios ecosistémicos subterráneos, ¿cierto? Entonces, en la medida en que dejes de implementar, o los garrapaticidas y demás, en la medida que dejes de emplear estos agroquímicos, la Tierra empieza a recordar, porque ella nunca olvida, que tiene unas capacidades para las cuales está, digamos, diezmada o reducida por la implementación de esas prácticas o de esos agroquímicos. Entonces, la Tierra se empieza a reactivar como un sumidero de carbono, empieza de nuevo a atrapar carbono o gases de efecto invernadero, primero. Y en segundo lugar, y no menos importante, a partir de ese proceso del mejoramiento de la dieta de los animales empiezan a generar una reducción de emisión de gases entéricos. Es decir, eh, emiten menos gases por boca y cola, pues, y por detrás, que en gran medida son los principales factores contaminantes de este sector productivo. Entonces tenemos ganancia tanto en la tierra como sumidero de carbono y como una reducción de emisiones por una mejor dieta que están teniendo los animales. Ahora, Alejandro, la pregunta del millón es, ¿qué podemos ir implementando dentro de nuestros pastos para la conservación, obviamente, de la tierra y tener una ganadería sostenible? Porque muchísimas veces en muchos países de Centroamérica, la región, o Latinoamérica, estamos hablando de una extensión de la frontera agrícola. Por ejemplo, hay algunas prácticas como la permacultura. Entonces, en primer lugar, evitar el sobrepastoreo es importantísimo para que no haya una compresión del suelo y eso dificulte los procesos de escorrentía que son tan importantes para, digamos, los microorganismos que viven en la parte, pues, subterránea, en primer lugar. En segundo lugar,
la incorporación de, bien sea de cercas vivas, es decir, no solo postes, sino sembrar árboles, bien pueden ser que sean útiles para el consumo de los animales, ¿cierto? O eso dependerá, la especie dependerá de cada una de las regiones donde estemos ubicadas. Acá en Colombia muchos usan matarratón porque es útil como alimento, como forraje, por decir así, para los animales, hay leucadel, hace un montón de cosas. Y también de este mismo sentido es generar procesos de silvopastoreo, por ejemplo, en la medida de lo posible, con especies ojalá nativas, no introducidas. Y si son introducidas, pues no importa, no hay problema, pero esto favorecerá una mayor captura de carbono desde la tierra como tal por la actividad, digamos, de las raíces de los árboles. Pero en segundo lugar también, cuando son zonas tan secas como en la que tú estás ubicada, esta sombra va a favorecer sin duda, por decir así, la calidad de vida de los animales, que es bien importante igual. Exactamente, eso hace, por ejemplo, en nuestra zona que la finca se conserve muy bien y además que nosotros tenemos un programa de reforestación dentro de la misma finca y ciertos puntos fuera de los potreros que se conservan como áreas de bosque y la Sí, restauración sí. que se le da y el espacio a cada potrero para que se restaure dentro de cada espacio, porque también estamos hablando de los ciclos de invierno-verano. En el caso de Nicaragua tenemos 2 estaciones del año y en estos tiempos del verano a veces es bastante dificultad a la hora de cambiar si no conservan los pastos. Exactamente. Y bien, ahora que haces ese llamado a conservar esos parches de bosque, eso es importante no solo por los objetivos de biodiversidad y mantenerla, sino porque muchas veces estos parches de bosque son, digamos, aquellos que permiten de alguna manera tener una regulación hídrica de donde lo que llamamos acá nacimientos de agua o que haya cauces hídricos. Entonces, que en los momentos, así sea de un extremo verano, haya por lo menos un río que se mantenga o una quebrada, un hilo por lo menos que se mantenga y que fluya en primer lugar. Y otra iniciativa que es fundamental es poder generar corredores biológicos entre diferentes parches de bosque. Que tengo un parche de bosque acá y no sé, a los 800 metros tengo otro. Venga, pero es que tengo una cerca vía que los conecta. Una cerca vía puede no ser suficiente. Lo que sí podrías es hacer un corredor sobre esa cerca viva, sacrificando algo más del potrero, sin duda, pero facilitando de esa manera una especie de autopista entre los dos parches para que haya una movilidad de esa biodiversidad o de esas diferentes especies que se mueven entre los dos parches de bosque. Es un llamado importante que se debe hacer también. Desde tu experiencia, Alejandro, ¿cuáles son esas 3 técnicas que no nos pueden faltar a cada ganadero finquero que hoy crece y implementa diferentes espacios para la crianza de su ganado? En primera instancia, fundamental, el recurso hídrico, manejarlo de la mejor manera, como bien lo hemos manifestado ya en el transcurso de la charla, de las diferentes rutas. En segundo lugar, importantísimo, poder generar, optimizar en la mejor medida posible la productividad de la finca, pero no necesariamente metiendo más ganado porque sí, sino desarrollando esas unidades de, digamos, de pastoreo de alta densidad, ultra alta densidad, un boazán o una rotación más intensiva tradicional que requiere tal vez una menor inversión. Entonces, vamos dos. Y en tercer lugar, no, es fundamental que desde la dirección de la operación haya una conciencia clara de los impactos que se pueden generar por cualquiera de las decisiones que se tomen en términos de productividad. Entonces, hay muchísimas opciones, pero digamos, las tres principales es eso, que haya la conservación del recurso hídrico, que haya un manejo coordinado de, pues del hato. Y en tercer lugar, y no menos importante, que haya un compromiso desde la dirección o quien tome las decisiones con la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad dentro del ecosistema que corresponda. Muchísimas gracias, Alejandro. Abrazos desde Nicaragua hasta Colombia. Me ha encantado conversar contigo y esperamos que sea de utilidad esta charla para cada uno que se conectan desde mi experiencia. Te mando un fuerte abrazo, agradezco tu tiempo y ¿dónde te encontramos? Me encuentran en LinkedIn, Alejandro Palacio J, o a través de la página de CO20, que es
CO2 0.co. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos en gracias. otra oportunidad desde mi experiencia para seguir tratando temas de interés social, pero que sobre todo nos lleven a construir cada día sociedades más justas, equitativas y amigables con el medio ambiente. Como debe ser, Jessica. Muchas gracias. Una feliz tarde. Que estés muy bien. Hasta luego.